Bienvenidos a una emisión más de Ser Arte. Soy Nancy Martínez y el día de hoy tengo aquí conmigo una invitada de lujo. Tenemos con nosotros a la arqueóloga y antropóloga María Luisa Martel, que nos viene a hablar de temas súper interesantes. Bienvenida. Buenas tardes, Nancy. Muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar con ustedes nuevamente. Pues es un placer tenerte aquí nuevamente y más porque nos vienes a hablar sobre la globalización y sobre toda esta relación que tiene con nuestra historia y que muchas veces no tenemos ni la menor idea, así como yo. Bueno, en realidad, es un tema que, como lo estábamos comentando hace unos momentos, es un tema del día a día. Y ahora sí que tocar este tema tiene que ver mucho precisamente como para entender cómo es que nosotros como sociedades a la actualidad nos hemos ido construyendo. Fíjate que, y esto surge también porque hace unos cuantos meses estaba yo platicando con alguien y hablábamos precisamente de este tema de cómo es que nuestro mundo está tan globalizado en la actualidad, ¿no? Esta cuestión de las conexiones, la tecnología, la rapidez con la que ahora nosotros nos enteramos de muchísimas cosas, ¿no? A través de las plataformas digitales y demás. Y bueno, fíjate que curiosamente este tema de la globalización, pues no es tan moderno como podemos pensarlo, ¿no? Y yo recurro mucho a un trabajo que hizo un sociólogo de Estados Unidos, Immanuel Wallerstein, que hablaba que la globalización tiene que ver directamente con el tema de los eventos históricos. Él mencionaba mencionaba porque ya no vive, él falleció en el 2019, que la globalización es una tendencia histórica que precisamente da cuenta del desarrollo de lo que él consideraba lo que era el sistema mundo capitalista, ¿no? Recordemos que en la actualidad nosotros estamos inmersos en un sistema económico que es un sistema capitalista con el cual nosotros hacemos transacciones y que es un tema que también tiene ahora sí que su desarrollo en la modernidad, que en algún momento dado por ahí, lo habíamos mencionado en otro programa, pues ya también no es tan moderno, ¿no? Estamos hablando del siglo XIX. Y bueno, lo que decía Wallerstein en relación con la globalización es que casualmente el primer impacto global que tenemos, la primera expansión global a nivel económico, la tenemos, fíjate, en el siglo XVI. Y cuando nosotros pensamos siglo XVI, estamos hablando de los años 1500, ¿no? Entonces, si nosotros pensamos un poquito en aquello de las clases de historia, que sabemos que luego nos aburría muchísimo, pues para irnos contextualizando, recordemos que para esos momentos tenemos dentro de Europa esta necesidad de ir expandiendo, ¿no? Precisamente su territorio es la expansión colonial. Entonces, tenemos ahí el primer, ahora sí, ¿cómo se puede decir? Repunte de lo que es precisamente la globalización. Parecería mentira. Y a lo mejor, como nosotros tratamos de explicar las cosas del pasado a partir de lo que nosotros tenemos en la actualidad, pues nosotros pensamos ahorita, no, pues si quiero ir a París, pues rápido, voy, compro mis boletos en internet, ¿no? Hago, no sé, mi checklist ahí, y hago todo, preparo todo para irme y pues, ¿qué te gusta? En 11 horas yo ya estoy en París, ¿no? Claro. Pero en aquellos momentos, aunque las cosas iban muy lento también, sí caminaban, ¿no? Y precisamente la expansión colonialista hizo que hubiera una serie de movimientos y dinámicas que dirías tú, y la globalización, así como me la está explicando, ¿qué tiene que ver? Pues fíjate que tiene que ver precisamente con el tema de los eventos históricos, que sí o sí, a nosotros como país, ¿no? Actualmente tenemos una constitución, una conformación, somos un territorio diferente, pero a nosotros también nos llegó a impactar de esa manera. ¿Por qué? Porque dentro de este proceso de expansión colonial, pues nosotros estuvimos inmersos precisamente en esta dinámica. Entonces, si nos ponemos a pensar que la globalización no es tan nueva como nosotros estamos entendiendo, bueno, entonces empezamos a ver ahí las bases, ¿no? Los cimientos también precisamente de este sistema económico que nosotros en la actualidad estamos, pues ahora sí que pues desarrollando, del cual vivimos y del cual formamos parte, ¿no? Y bueno, eso es para siglo XVI, 1500, y ya para siglo XVII y siglo XVIII, todos estos intentos por ir expandiendo los territorios, porque recordemos que la intención era no nada más tener
un espacio físico, sino todo lo que incluía ese espacio físico, los recursos naturales, todo el capital humano, todo lo que pudieran precisamente las potencias colonizadoras en ese momento tener. ¿Por qué? Pues porque todos los eventos de guerra necesitaban un financiamiento. Y posteriormente a ese primer boom que tenemos con este sistema económico global, tenemos después, para siglo XVII, siglo XVIII, la conformación de otro tipo de territorios, ¿no? Se van estableciendo otros límites geográficos y también algo que, pues, del cual nosotros formamos parte, que son estos procesos de independencia, ¿no? Y pues recordemos que nosotros como país venimos precisamente de ese proceso de independencia. Y si nos ubicamos en estos momentos, podemos entender precisamente muchas de las cosas que nosotros tenemos ahora actualmente como país, como México, ¿no? Claro, nosotros a veces no tenemos idea de la relación que tiene toda nuestra historia con lo que estamos haciendo actualmente, ¿no? Y muchas veces pensamos en la globalización, como decíamos, que se dio a partir del internet, ¿no? O a partir de estas conexiones muy, muy actuales, ¿no? Y todo esto viene sucediendo desde tiempos, que no conocemos. Y bueno, ¿cuál es la relación que tiene esto con todo este proceso que tuvo que llevar nuestro país para llegar a ser lo que es ahora? Fíjate, precisamente dentro de estas cuestiones de cómo los territorios en Europa empiezan a expandirse, empiezan a tratar de ganar un territorio, o sea, se meten como que en una competencia ahí. Pues recordemos, nos vamos a ir un poquito atrás, recordemos que una vez que todo el territorio mesoamericano sufre este proceso de conquista, ¿no? Nosotros nos volvemos parte de una de las colonias de España, ¿no? Precisamente la Nueva España, y que por cierto la Nueva España para la corona española una colonia muy, muy importante, bueno, en muchísimos sentidos, pero por ejemplo en cuestiones de la plata, de lo que era este mineral, bueno, fue algo que les dejó muchísimo recurso económico. Y bueno, al formar nosotros parte de la corona española, al ser precisamente una colonia más, pues todo lo que pasaba en Europa es lo que a nosotros de una u otra manera también nos venía afectando. Y uno de los aspectos que sucede dentro de todos estos movimientos a nivel territorial es cuando en 1808 precisamente hay una invasión de Francia hacia lo que es España y llega Napoleón y ahora sí toma ese territorio y bueno, forma parte precisamente de lo que pues ahora es todo su bagaje de ahora sí que de recursos, y eso ocasiona que Fernando VII, que era el rey de España en ese momento, pues entonces tenga que abdicar, ¿no? ¿Eso qué es lo que ocasiona? Pues precisamente que las colonias que se encuentran en América en ese momento pues entran en un estado de desequilibrio. Imaginémonos o tratémonos de imaginar un poco la complejidad del asunto. Primero, pues eran territorios que pertenecían a todo lo que eran grupos o sociedades indígenas con una estructura social, porque eso hay que dejarlo bien en claro. En realidad, cada uno de estos grupos a nivel Mesoamérica tenían una estructura, ¿sí? Una jerarquía, una estructura, una organización. Mucho de lo que luego se ha pensado también es que eran personas o grupos que pues realmente como que no eran tan complejos, ¿no? No había una complejidad, pero en realidad sí lo había, ¿no? Lo que sucede ya después es que cuando estos territorios pues forman parte ya de lo que es España, pues entonces tienen que verse forzados a adquirir otro tipo precisamente de características. Entonces, cuando sucede el tema de la invasión de España por parte de Francia, las colonias en América se ponen a temblar. ¿Y ahora qué vamos a hacer, no? ¿Qué sucede? Y de hecho salen por ahí algunas propuestas. Empiezan precisamente, recordemos que tenemos aquí grupos criollos, que son aquellos personas que nacen precisamente de familias que vienen de la península ibérica y que al llegar aquí a la Nueva España nacen ya conformados como familia, y son los criollos que empiezan precisamente a pensar en estos cambios, ¿no? Entonces hay que buscar ahora qué es lo que vamos a hacer. Nuestro rey está impedido para gobernar, las indias no pueden gobernarse por sí mismas, entonces
las Indias no pueden ser gobernadas por Fernando VII, entonces se tienen que gobernar por sí mismas. ¿Qué vamos a hacer nosotros ahora como americanos, no? Entonces es como que el parteaguas para que se empiecen a ir desarrollando todas estas propuestas de independencia. Entonces, por eso también hay como que esta conexión o relación dentro de lo que pasa allá y lo que viene a suceder aquí, ¿no? Muchas veces no tenemos la menor idea de cómo es que llegamos a tener estos sistemas de orden en nuestro país o cómo es que estamos funcionando desde tiempos inmemorables. Bueno, más adelante en el siguiente bloque vamos a seguir hablando sobre todas estas cosas que nosotros a veces desconocemos y que son súper importantes para entender la actualidad. Así que no se vayan, nosotros seguimos con nuestra invitada. Estamos en Ser Arte. Estamos de regreso en Ser Arte. Ser Arte es una producción de SAC Records, estudio de grabación profesional con 28 años de experiencia. Nos encontramos todos los miércoles en punto de las 8 de la noche por TVO. También nos puedes buscar en nuestras redes sociales, nos encuentras como Ser Arte TV. Y bueno, continuamos con esta plática que la verdad a mí me tiene aquí intentando entender todo este proceso que llevamos durante toda nuestra historia para poder llegar a entender un poco cómo es que comenzó el funcionamiento de nuestros sistemas y que bueno, a veces no entendemos ni sabemos qué estamos haciendo porque realmente no sabemos todo lo que pasó para llegar hasta aquí. Bueno, seguíamos platicando un poquito de todo este proceso que tuvo que pasar. Muy bien. Bueno, en realidad como tú lo comentas, o sea, son una serie de datos enormes, o sea, es así como que muchísima información y bueno, pues también tratamos de hacerlo un poquito como que acotado y un poquito más accesible porque pues sí entendemos que luego la historia, algunas personas así como que, no, es demasiada información, ¿no? Para mi cabeza para procesarla. Y bueno, estábamos hablando cuál es como que esta reacción y esta sensación que tienen las colonias aquí en América una vez que ven impedido a Fernando VII de seguir gobernando. Y bueno, de los primeros intentos que según la historiografía se puede ahí encontrar, de estos procesos independentistas que tenemos en América, fíjate que uno de ellos es en 1809, la Revolución de Chuquisaca, y no era en contra de Fernando VII, sino era más bien de ese gobierno impuesto que existía precisamente en España, que era un gobierno francés, ¿no? Entonces es ahí donde tenemos ahora sí que los primeros intentos, los primeros brotes. Algunos historiógrafos dicen que ese no fue el primer intento, sino que fue mucho más atrás, en 1781, en una revolución que era la Revolución de Oruro. Pero bueno, ya esos son otros temas. Que llevan ya una profundidad, pero a lo que me refiero es que podemos ir encontrando ahí ya esta reflexión acerca de qué es lo que iba a pasar ahora, ¿no? Porque, pues bueno, ya estaba de alguna u otra manera instituido un sistema y de repente, ¡pum!, hay algo que los pone en jaque y se vuelven vulnerables. Entonces, recordemos también, y por eso es pensar o no dejar de lado el tema de la globalización, que lo que también pasaba fuera de lo que era América también repercutía. Recordemos por ahí algo que era la Revolución Francesa, ¿no? La Revolución Francesa, que es en donde se empieza precisamente a destacar la importancia de los derechos humanos, ¿no? Con los enciclopedistas, con la cuestión de los ilustrados, ¿no? Por eso es el tema de la ilustración. Y el punto aquí es que todas estas, ¿cómo se puede decir?, situaciones que empiezan a sucederse van impactando, ¿no? Van llegando de a poco todas estas ideas a los grupos criollos y entonces ellos van también entendiendo que es necesario hacer algo. Y bueno, y fíjate que hay un evento que a mí me gusta mucho luego comentarlo, incluso en pláticas de café, cuando tuvimos la oportunidad de estar ahí en la UAP, precisamente estudiando la maestría en Antropología Sociocultural, y a ver si por ahí le llega el saludo a mi ex maestro Ricardo Masivi, a mi ex maestra Lourdes Morales, excelentes maestros. Digo, porque en esa clase fue donde tocamos ese tema, porque fue una lectura que nos dieron. Hay un libro que se llama Silenciando el pasado, la producción del poder y la historia
de un antropólogo, Michael Trujillo, porque es bien interesante. Es una lectura que yo les recomiendo muchísimo y tiene que ver con la Revolución de Haití. La Revolución de Haití es un proceso histórico también que no tiene que ver precisamente con la corona española, pero sí tenía que ver con una revolución con Francia precisamente. Y es un tema interesante porque lo que pasa también en Haití es algo que nos llega a afectar a nosotros en el sentido de que hace cuenta que es un evento que sucede de tal forma que los mismos franceses no daban crédito. Y hay una razón bien sencilla. El paradigma, es decir, la manera en la que la gente pensaba en ese momento, la gente de Occidente, los colonizadores, creían, y sí son temas que en algún momento dado se han debatido muchísimo, creían que pues había distintas calidades de ser humano, o incluso algunos que no eran ni seres humanos, ¿no? Y dentro de estos no seres humanos entraban los negros, los esclavos. Dentro del paradigma que ellos tenían de pensamiento, los esclavos habían simple y sencillamente nacido en este mundo para hacer eso, para ser esclavos. Y que no tenían capacidad de reflexión, no tenían capacidad analítica, pues ellos no podían entender muchas cosas. Entonces ese era el paradigma de pensamiento que reinaba en ese momento. Cuando surge la Revolución Haitiana en 1791, pues los agarra de sorpresa porque dicen, ¿cómo es posible que se estén rebelando? ¿Quién les dijo? ¿Quién los animó a hacer esto? Porque ellos solitos no pudieron haberlo pensado. Y ese es un ejemplo que nos ayuda a entender mucho la manera en que las cosas se hacían, se justificaban, ¿sí?, bajo estos señalamientos, y a partir de esa revolución haitiana cambiaron muchas cosas. Incluso cambió la manera en que los relatos históricos se fueron produciendo, porque al menos los primeros recuentos históricos sobre lo que pasa en esa revolución haitiana y que son contados por los mismos franceses, invisibilizan la importancia de este evento. No obstante, eso que sucede ahí también, ¿sí?, viene a repercutir a nosotros como país, ¿no? Que es lo que nos ayuda también a ir a tomar decisiones a nivel de todo nuestro proceso de independentista, ¿no? Claro, muchas veces precisamente vemos la historia que nos cuentan desde la perspectiva de ciertas personas, ¿no? Porque al final de cuentas, bueno, lamentable, pero imposible que alguien haya estado ahí documentando como ahora, ¿no? Que es tan fácil grabar o algo parecido. Entonces, muchas veces tenemos solamente una perspectiva de las cosas y que por lo mismo muchos eventos importantes, personajes importantes, no son tomados en cuenta como lo deberían haber sido, ¿no? Como en este caso, estos eventos importantes de Haití, que al final de cuentas, lo decíamos fuera del aire, bueno, yo le decía, bueno, ¿qué tiene que ver Haití, no? Pero son cosas que sí tienen que ver, que sí es como el efecto mariposa, ¿no? Que va formando parte de nuestra historia y que a veces no conocemos. Aquí, ¿cómo sería o qué sería, cuáles serían los sucesos así más importantes que llevaron a ser parte de este detonante? Y bueno, a lo mejor lo que yo quisiera saber también es cómo fue que, a pesar de tener tan presentes que eran españoles las personas que estaban aquí gobernando de alguna manera o liderando, ¿cómo fue que dijeron, no, vamos a dejar de lado esta parte de España y vamos ahora a hacer esto independiente? O sea, ¿cómo se quitaron esa parte de España para poder independizarnos? Ajá, bueno, lo que sucede es que, y que incluso también lo estábamos platicando hace rato, el tema de la complejidad social que nosotros teníamos, lo que había en ese momento, y bueno, y que en la actualidad todavía pues somos como país bastante complejos a nivel cultural. Lo que sucede, lo vamos a resumir de una manera muy sencilla, lo que sucede es que precisamente todas las personas que fueron naciendo aquí en el territorio de la Nueva España empezaron a ver pues ahora sí como que empezaron a desarrollar este sentido de pertenencia, ¿no? Pero aparte de desarrollar este sentido de pertenencia, algo que sucedía mucho en esta
pugna de espacios, de acceso a ciertas condiciones o pongámoslo así, privilegios, pues lo que sí de repente encontraban es que aunque los españoles que habían llegado en su momento ya iban decreciendo quizá en número y iba creciendo el número de criollos, de una u otra manera ellos seguían teniendo como que mayores privilegios que el resto, ¿no? Y sí, hubo también españoles que empezaron a aclimatarse a las nuevas condiciones de lo que ofrecía este territorio, que aún en la actualidad, pues nuestro país se caracteriza por tener una diversidad enorme en cuestiones de flora, de fauna, a pesar de todas las cuestiones medioambientales que también han afectado a nuestro país a lo largo de muchísimos años, todavía podemos encontrar que es muy benévolo en muchos aspectos. Entonces, en ese momento era como que ir viendo qué es lo que este territorio ofrecía para estas condiciones de vida. Y también recordemos que muchas personas también de España llegaban aquí para precisamente tener acceso quizá, bueno, a un espacio en donde tener pues la vivienda, tener pues ahora sí un espacio para desarrollar actividades económicas que a lo mejor en España no las tenían. ¿Sí? Entonces, lo que ocurre también con estos procesos de independencia es que se empiezan a ver cuáles son como estas condiciones que este nuevo lugar les está ofreciendo, ¿no? Y que entonces por eso también hay que pues pelear por él, ¿no? Hay que pelear por precisamente seguirlo conservando y seguirlo teniendo, pues ahora sí, para que se puedan seguir desarrollando todas estas cosas que como sociedad les podía seguir, pues ahora sí que manteniendo, ¿no? O tener acceso a muchos otros recursos. Entonces, dentro de esta situación también la complejidad que te decía yo social es algo que posteriormente, cuando ya se pasa de este momento histórico, también va a ir impactando a la siguiente etapa cuando se vuelve ya un México independiente. Sin duda alguna, México es un lugar que, aparte de ser rico en fauna, flora y todo lo demás recursos, también es un país que se caracteriza por tener una mezcla de todas las culturas y todas las las nacionalidades. Pues bueno, más adelante vamos a continuar con este tema que la verdad a mí me encanta escuchar de esta manera tan bella que la hace y tan fácil para nosotros los que no conocemos tanto de historia. No se vayan, nosotros continuamos con nuestra invitada María Luisa Martel. No se vayan, estamos en Ser Arte. Estamos de regreso en Ser Arte. Soy Nancy Martínez y te invito a que vayas a Facebook y busques la página Jarochos por el Mundo y pues nos sigas por ahí porque vas a poder encontrar muchas actividades y cosas interesantes de la región que seguramente te van a gustar. Y bueno, continuamos aquí con nuestra invitada de lujo que tenemos a la arqueóloga y antropóloga María Luisa Martel y que bueno, nos estaba comentando estos temas que han venido formando toda nuestra historia y que nos han llevado a este proceso hasta llegar a la actualidad y que muchas veces ni conocemos ni sabemos por qué hacemos ciertas cosas. Nosotros vamos y decimos, pues porque me obligaron. Pero bueno, forman parte de nuestra historia. Continúanos contando estos temas. Bueno, retomando un poquito lo que estábamos hablando anteriormente y ya nada más cerrando el tema de la Revolución Haitiana, que comentaba yo la cuestión del paradigma y cómo es que se veían precisamente, pues ahora sí que las diferencias o se establecían las diferencias. A partir precisamente de estos paradigmas es como también se empiezan a determinar conceptos que muy entrado también el siglo XX se seguían utilizando, mitad o un poquito más adelantado siglo XX, incluso siglo XXI podríamos decirlo, que son estos conceptos que hacen las diferencias a nivel social. Anteriormente se utilizaba mucho el concepto raza, en la actualidad ya es un concepto que ya no se utiliza como tal. Y porque a partir de este paradigma se hacía esta diferencia en cuestiones de superioridad racial, ¿no? Por ejemplo, pues los blancos son más inteligentes, son mejores personas, ¿no?
los negros no, o sea, los negros son inferiores, porque venían precisamente de esta manera de entender el mundo y, como yo lo comentaba hace rato, también de justificarlo, ¿no? Y bueno, con el tema de la revolución haitiana que estaba yo comentando, es como también todas estas ideas empiezan a efervecer, ¿no? Y entonces, si hacemos un poquito como que la retrospectiva y tomamos y vemos, bueno, tenemos aquí la influencia de lo que pasa en la provincia boliviana con la revolución de Chuquisaca, o posiblemente con la revolución de Oruro, y luego lo que pasa con la revolución haitiana, y que curiosamente lo que pasa con la revolución haitiana es paradójico, porque ellos estaban luchando, los esclavos, estaban luchando contra los franceses, pero ellos mismos, los esclavos, habían retomado ideas que venían de la Revolución Francesa. Entonces era paradójico, ¿no? Porque todo esto que ellos también habían escuchado, ¿no? Y volviendo al tema de cómo es que las ideas se movían de un lado a otro en un mundo globalizado a nivel de conexión, pues es como entonces van ahora sí que también incorporando todos estos elementos y les van a servir para la lucha. Y en el caso de nosotros, todas estas influencias son las que van a ir llegando de a poco, y es lo que va a hacer como que todos estos elementos que se te van a tomar en cuenta. ¿Para qué? Para que aquí también se empieza un proceso de independencia en 1810, ¿no? Un proceso de independencia que va a durar 11 años, y que recordemos también que los iniciadores de ese proceso de independencia pues no son los mismos que le dan fin, ¿no? a este proceso. Son 11 años de lucha, y durante todo este tiempo pues se va precisamente acrecentando la idea de que es importante ya ir independizándose, en el caso de nuestro territorio, de la corona española. Ya ahora sí que yendo de la parte macro, irlo reduciendo a la parte micro, pues recordemos precisamente que todo esto que ya venimos hablando en los bloques anteriores, va a ir impactando precisamente también en las ideas a nivel local, lo que en ese momento va a ser la Villa de Córdoba, ¿no? Y recordemos también que, bueno, aquí algo que va a caracterizar la lucha que se da durante esos días del 15 al 21 de mayo de 1821, va a ser que la participación que va a haber en nuestro caso en particular es precisamente porque va a ser una participación, lo voy a decir así, ciudadana, aunque no existía el concepto, pero para que lo entendamos a partir de lo que ahorita nosotros tenemos, van a ser los pobladores de la villa los que van a defender este espacio. Y sí había, como en muchos otros lugares sucedió, estas diferencias en cuanto a decir, bueno, me quedo del lado de la corona o me independizo, que era lo que tú también comentabas hace ratito. Y es entendible, ¿por qué? Porque precisamente había también privilegios que la misma corona le daba a sus habitantes en las colonias, pues para que pudieran a lo mejor ofertar ciertos productos, sembrar ciertos productos, ¿no? Porque todo era controlado. Entonces, en el caso de nosotros, pues había también como que esta cuestión de, híjole, ¿qué hacemos? ¿Participamos? ¿Nos subimos al tema de los insurgentes o nos quedamos del otro lado con los realistas, ¿no? Y entonces todo esto que venimos hablando, y que lo trato ahora sí que ir reduciendo de una manera como que muy apretada, es para que entendamos que el tema de estas ideas a nivel global fueron de a poco permeando en cada uno de estos espacios donde hubo todos estos procesos de independencia. Y al final del día recordemos que estas luchas que nosotros tuvimos, o estas batallas que nosotros tuvimos, pues es algo que ahorita nosotros nos caracteriza como ciudad, ¿no? Es algo que nosotros festejamos, y que el tema de los desfiles y el tema de la ritualidad tiene que ver posteriormente con la siguiente etapa, que también lo estábamos comentando fuera de cámara y que pues ahorita también lo voy a señalar. Y que aparte, después de que tenemos estos momentos, pues cerramos ahora sí que esta parte de nuestra historia a nivel local, pues con la firma de un documento que todos conocemos, que es de los Tratados de Córdoba, ¿no? Que es este documento que precisamente ratifica esta independencia de tantos años, y en la cual había habido pues también situaciones de bastante vulnerabilidad, y pues nada más imaginar cómo había quedado ya nuestro territorio después de todo este desgaste, ¿no? Claro, en realidad es
es increíble pensar cómo tuvo que pasar, porque lo vemos tan grande todo a nivel mundial, a nivel del otro lado del mundo, todo lo que tuvo que pasar hasta llegar a estos eventos que nosotros lo vemos como, bueno, se firmó un tratado, ¿no? Pero todo lo que tuvo que pasar para llegar hasta aquí y que muchas veces nosotros desconocemos y vamos al desfile porque nos obligan, decíamos, porque hay que juntar un punto, ¿no? Y pues bueno, que es importante también ver cómo todos estos procesos globales han caído a todas estas fechas, a todos estos eventos y que nosotros pensamos que son cosas actuales, ¿no? Y pues bueno, cómo también es importante mencionar, o así lo veo yo, corríjame, si se tuvo que hacer como este patriotismo o como hacerlos parte de ahora lo que están defendiendo, ¿no? A pesar de que, como decía, tenían esta difícil decisión si se quedaban de un lado o de otro, tuvieron que hacer estos símbolos, estos desfiles, este papel, para que ellos se sintieran parte de esto y pudieran defenderlo. Ok, bueno, precisamente como luego le comentaba yo a mis alumnos de Lesbao, y ojalá por ahí alguno me vea, saludos a mis exalumnos, el tema de los procesos históricos a veces es un poquito complejo entenderlo en términos de tiempo. Quizá, no sé, a lo mejor incluso a las nuevas generaciones con esto de que ahora las cosas son un poco más rápidas, ¿no? Son de chin, ya mandé un mensaje, ya ha pasado un segundo y no me ha contestado, es ya. Como que empezamos a ver las cosas desde otro punto de vista. Y digo, ese es un tema generacional. ¿Y por qué lo explico así? Porque los procesos históricos, en realidad, aunque tratamos de resumirlo ahorita, imagínate, 11 años de lucha, ahorita lo acabamos de decir en unos cuantos minutos, ¿no? Lo superapretamos o lo acotamos de manera muy rápida. Pero lo que sucedía también con los procesos históricos es que llevaba muchísimo tiempo pasar de un estado o una situación a otra. Y, por ejemplo, de la firma de los tratados de Córdoba, posteriormente que tenemos, bueno, por ejemplo, lo más inmediato fue la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México el 27 de septiembre de ese mismo año. Al otro día se constituye la Junta Gubernativa y se crea el Acta de Independencia de México, pero de ahí en adelante ir construyendo ahora una nueva propuesta tomó su tiempo, ¿no? Y esto tiene que ver con un tema que es el tema de la construcción de los estados nacionales, ¿sí? Porque algunas veces pensamos ok, hoy somos monarquía, ya llega la independencia, al otro día ya somos independientes, ¡pum! No, lleva todo un proceso de largo aliento muchas veces, casi ensayo y error. Y bueno, esto de la construcción de los estados nacionales lleva también toda una serie de elementos muy interesantes que ahora nos identifican también como país. Claro, sin duda es algo que nosotros lo vemos tan resumido, pero que nosotros mismos vemos, ¿no? Con nuestros papás, nuestros hermanos y todas estas generaciones que van generando cambios y cambios a través del tiempo, ¿no? Y me imagino todo este proceso y cuánto debió llevar, cuántas vidas, cuántas familias, cuántas generaciones con nuevos pensamientos para que pudiera llegar a ser lo que es actualmente. Y pues bueno, vamos a continuar con este tema en el siguiente bloque, que la verdad a mí me encanta escuchar de esta manera la historia, así que por favor no se vayan. Nosotros continuamos con nuestra invitada. Esto es Ser Arte. Estamos de regreso en Ser Arte. Ser Arte es una producción de SAC Records, estudio de grabación profesional con 28 años de experiencia. Nos encontramos todos los miércoles en punto de las 8 de la noche por TVO. También puedes buscarnos en nuestras redes, nos encuentras como Ser Arte TV. Y bueno, continuamos aquí con nuestra invitada, la arqueóloga y antropóloga María Luisa Martel, que bueno, nos está contando de todos estos procesos que tuvieron que suceder para que nosotros pudiéramos llegar a donde estamos, todos estos procesos de historia que sucedieron y que bueno, nos tienen aquí impacientes por conocer mucho más. Continuábamos con... Ok, bueno, platicábamos acerca de, bueno, qué es lo que pasa una vez
precisamente que, bueno, ya se viene todo este proceso de independencia, y pasamos a esta etapa en el caso de nosotros, de un México independiente. Y no nada más sucede con nosotros, sino sucedió con todos estos territorios que estaban precisamente en esta misma línea. Bueno, la construcción de los estados nacionales llevó también su proceso, ¿no? Llevó su tiempo y tuvo una serie de elementos que lo caracterizaron. Y eso es bien interesante. Bueno, a lo mejor para mí todos estos elementos son interesantes, pero como que te permite entender mucho por qué hacemos ciertas cosas, ¿no? Yo lo comentaba mucho con mis alumnos en Les Va, bueno, ¿por qué desfilan, no? ¿Cuál es la idea de desfilar? Y bueno, fíjate que precisamente cuando las monarquías terminan, ¿no? Que también no es de un día para otro, sino también lleva todo un proceso. Una vez que las monarquías terminan, se pasa de un sistema económico y político a otro, que en este caso es precisamente ahora la construcción de una nueva entidad física. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, que entonces habría que pensar ahora, pues, ¿cómo vamos a gobernarnos, no? Porque anteriormente dependíamos de un rey, pero pues ahora, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, los estados nacionales se caracterizaron precisamente porque empiezan a surgir conceptos que anteriormente no existían, como por ejemplo el concepto de ciudadano, que ya venía desde hace mucho atrás, pero que empieza a adquirir otro tipo de características, pero surge un concepto nuevo, que es el concepto del pueblo soberano. ¿Sí? Una vez que los estados nacionales empiezan a constituirse, empiezan a poner vital importancia en el territorio, es decir, la parte física. Y la parte física de un territorio conlleva, incluso en la actualidad, a que tengamos una serie de fronteras que delimitan ese espacio. Entonces, se puede decir que se asume o se construye una relación incuestionable, o sea, en ese momento no se cuestiona, entre lo que es la nación, el Estado y el pueblo. Y entonces el pueblo adquiere un valor simbólico diferente. Es decir, ahora el poder que anteriormente estaba o radicaba en una sola persona, que era un monarca, ahora el pueblo es el que tiene ese poder. Y esa idea que empieza a construirse desde esos momentos, estamos hablando del siglo XIX, es algo que en la actualidad, ahora con otras características, sigue prevaleciendo. Y una de estas cuestiones es, por ejemplo, ¿por qué vamos a votar? ¿No? Cuando hay elecciones, nosotros vamos y votamos. Porque precisamente nosotros estamos ejerciendo un derecho, porque nosotros tenemos esa capacidad de hacerlo, ¿no? Y bueno, entonces en la construcción de los estados nacionales tenemos un territorio físico delimitado precisamente por fronteras. Tenemos esta relación en donde el pueblo es el pueblo que tiene el poder, pero surge algo, y tú hace ratito mencionabas la palabra patriotismo, que es la identidad nacional. Para que esto funcionara, se tuvo que construir o desarrollar una serie de estrategias, ¿sí? Y propuestas. ¿Para qué? Para que precisamente todos estos individuos, personas que estaban en este territorio, se sintieran identificadas y arraigadas, que pertenecían a este espacio. Y entonces surgen una serie de elementos simbólicos que le dan esa fortaleza a esta identidad nacional. Y bueno, ¿qué es lo que sucede? Que entonces empiezan a desarrollar una serie de modelos, creencias, costumbres y valores, todos encaminados a construir una cultura homogénea. La palabra homogeneidad quiere decir semejanza, ¿no? Que somos similares. Y bueno, y esto habría que ponerlo un poquito en comillas y subrayado, porque en realidad, aunque en la actualidad lo vemos, aunque pertenecemos a un territorio, que es el territorio mexicano, a un país, en realidad tenemos una diversidad cultural tremenda, ¿sí? En cuestiones también gastronómicas nos diferenciamos, en cuestiones de indumentaria, en cuestiones de conceptos, palabras. Somos también diferentes a pesar de que habitamos un mismo país, ¿no? Pero en ese momento eso no era el tema. Lo importante era que todos nos sintiéramos identificados, y por eso se habla para la construcción de los estados nacionales de una cultura homogénea. Y aquí entran una serie de elementos también que son muy curiosos. ¿Por qué?
porque resulta que para que todos estos valores y este modelo funcionara, tuvieran entonces que recurrir a mecanismos. Y uno de esos mecanismos, ¿cuál fue? Fue el sistema educativo. El sistema educativo, la escuela, fue una herramienta muy poderosa para ir precisamente moldeando esta nueva narrativa y este nuevo discurso. Y así, a la par del sistema educativo, la escuela, algo que le dio mucha fortaleza a esta nueva identidad nacional fue la historia, ¿sí? O sea, caemos nuevamente en el tema de la historia. Venimos hablando desde el principio, ¿no? De la globalización, los eventos a nivel mundo, el sistema capitalista, y luego volvemos a caer en el tema de la historia. Entonces, tener un sistema educativo masivo, porque eso es bien también interesante comentarlo. No es que la educación no existiera previamente, sino que lo que sucedía es que en el caso de las monarquías, por ejemplo, en la nobleza, en ese momento la educación estaba acotada nada más a ciertos grupos. Ya para esos momentos que estamos hablando ya siglo XIX, entendemos que ya hay una educación a nivel masa y que tiene un sentido. En este caso de lo que estamos hablando única y exclusivamente es de la parte de la identidad nacional, ¿no? Entonces la educación lo que va a servir o en lo que va a apoyar es precisamente para ir moldeando todo esto. Y como parte de todas estas herramientas y estrategias que se van a desarrollar, entran una serie de rituales, ¿no? Que son todos estos elementos que todavía en la actualidad conocemos. El caso de los desfiles, por ejemplo. Si nosotros ahora en la actualidad queremos conmemorar a lo mejor un evento histórico de gran relevancia, pues el desfile sí o sí es un elemento de suma importancia. Y esos son elementos rituales y simbólicos que también le dieron esta fortaleza a la identidad nacional. Pues cómo vamos viendo todo este tema de la globalización en la historia y cómo muchas veces existen temas que no creemos que tengan relevancia alguna con cómo vivimos en la actualidad. Cómo es que actualmente vemos tan común y tan normal ir a votar o ir a hacer algunas actividades que en realidad tuvieron todo un proceso increíblemente gigante que costó vidas, que costó luchas para llegar a esto, y nosotros lo vemos ya como tan normal, ¿no? Y pues bueno, estos procesos de historia que ojalá en todas las escuelas nos los hubieran enseñado como usted viene y nos los habla y nos los cuenta y nos los dice, porque estoy segura que tendríamos mucho más interés por acercarnos a estos temas, y que bueno, me encantaría que siguiera aquí todo el día contándonos, pero pues lamentablemente el programa dura muy poquito y no nos da tiempo para que nos cuente todo de nuestra vida, de nuestra historia, hasta llegar aquí. Pues bueno, lamentablemente el programa pues no puede durar el día completo y tiene que terminar. Me gustaría que por favor nos ayudara a cerrar este tema con alguna frase que usted concluyera para todos nosotros sobre este tema de la globalización y la historia. Bueno, a mí lo que me gusta mucho platicar con la gente y sí invitarlos y tú lo dijiste muy bien, al tema de acercarse a la historia, pero de una historia que sea más accesible y a lo mejor un poquito más fácil de entender. Porque yo creo que, y yo me incluyo, muchos nos quedamos con el trauma de que la historia es sumamente aburrida, pero la historia en realidad nos ayuda a comprender mucho quiénes somos. Incluso desde la parte individual, familiar, quiénes somos como sociedad. Y sí, realmente qué cosa podemos mejorar. Entonces yo más bien le invitaría a la gente a que pudiera tener como que pues este interés un poquito. Yo luego les digo, si estás un día a lo mejor muy aburrido, pues a lo mejor ponte a leer un poquito por ahí de historia, no sé, porque sí nos ayuda mucho, fíjate, nos ayuda yo creo que a tomar también incluso mejores decisiones. Ya ves que pues eso como que se suele repetir también de que pues quien no conoce su historia, pues ahora sí que puede cometer los mismos errores, ¿no? Entonces, más bien sería eso. Como tener como que de repente un poquito como que el interés de decir, bueno, pues, oye, ¿y por qué hacemos esto, no? Y cuando tú te pones a revisar cosas, entonces te cachas haciendo cosas que dices, mira, no lo sabía yo, ¿no? Sí. Bueno, por lo menos ya sabes por qué lo estás haciendo, ¿no? A lo mejor estás poniendo esto de este lado por alguna razón, okay, y tú no lo sabías, ¿no? Digo, es algo que sí como que un ejemplo muy, muy vago, muy básico, ¿no? Sí. Pero más bien yo los invitaría a que veamos la historia también como algo que nosotros, como todos los grupos,
sociales, no lo podemos dejar de lado. Claro. ¿No? A veces ni estamos de acuerdo y lo estamos haciendo sin No, saber. sí, de hecho, ¿no? Así pasa. Ajá. Pues bueno, no te puedes salvar de de esta pregunta obligada que le hacemos a todos los invitados y que bueno, ahora estamos atentos a tu respuesta. Así que cuéntanos, ¿qué es para ti ser arte? Ok, bueno, ser arte. Quizá retomando un poquito de lo que estábamos hablando en la última parte, podríamos relacionarlo un poquito con el ser al pertenecer, ¿no? Y pertenecer lo estábamos también relacionando con la parte de la identidad. Fíjate que la identidad es un concepto que es bastante complejo. A mí me tocó trabajarlo mucho en lo que fue la cuestión de la maestría, pero lo podríamos resumir así. La identidad es algo que te permite ¿cómo se puede decir? Compartir con alguien más ciertos elementos, pero también te hace diferente de otros. Pero en esa diferencia y en esa similitud hay una relación que no puedes destrabar, ¿no? La identidad como tal siempre va a incluir lo que te asimila, pero también lo que te diferencia. Y aparte la identidad es dinámica, como el ser. Excelente. Podemos dejarlo así. Así lo dejaremos. Está súper bien. Pues bueno, fue un gusto tenerte aquí con nosotros. Ojalá suceda más veces el que te podamos tener aquí y podamos aprender un poco de lo que sabes y de lo mucho que pues bueno, que conoces. De verdad un placer tenerte aquí de nuevo y ojalá pues bueno, te tengamos pronto por aquí de nuevo. Muchas gracias, Nancy. Pues un saludo a todas las personas que nos ven y ojalá los podamos ver también el próximo miércoles en punto de las 8 de la noche. Esto fue Ser Arte.